Desde pequeña, siempre he sido una fanática del senderismo y la naturaleza, y una de mis actividades favoritas es acampar en pleno bosque. Sin embargo, nunca me había aventurado a hacerlo sola. Este invierno, tuve unos días libres del trabajo que decidí aprovechar para realizar mis actividades favoritas. Lamentablemente, soy la única en mi familia a quien le atraen estos planes, por lo que no fue raro escuchar negativas a mi invitación. Todos mencionaron el peligro de acampar en pleno invierno, aunque esa semana las temperaturas no iban a ser tan bajas. De hecho, se esperaba un clima bastante agradable. Decidí ir de todos modos, sin querer perder mi descanso a causa de unos miedosos. Mi destino era un bosque a las afueras de la ciudad, con un lago precioso, ideal para pasar horas pescando o simplemente observando la naturaleza. Antes de salir, informé a mis padres exactamente dónde estaría y prometí enviar mi ubicación al llegar y llamar constantemente para mantenerlos tranquilos. Llegué y todo parecía normal, aunque algo se sentía extraño. En ese momento, no sabía si era el miedo de estar sola por primera vez o si la sensación de ser observada debía alarmarme. Después de un rato, comenzó a caer la noche, y el clima se volvió muy violento. Hacía mucho frío e incluso comenzó a caer un poco de nieve. No era mucha, pero yo no estaba preparada para esa situación. Había llevado prendas que no cubrían lo suficiente, ya que se suponía que el clima sería templado. Aún así, no estaba dispuesta a volver el primer día, así que decidí dormir dentro de mi auto. Esa noche no logré descansar en absoluto. Sentía una horrible sensación de que alguien estaba fuera del vehículo. A la mañana siguiente, comencé a caminar por el bosque, pero la sensación no desaparecía. Al contrario, las señales de alerta aumentaban. De repente, escuché ramas romperse detrás de mí o veía sombras escabullirse en el bosque. Ignoré estas señales y seguí caminando hasta llegar al lago, que era magnífico. La nieve le daba un toque espiritual muy bello. Me senté allí y traté de pescar algo, ya que mis provisiones eran escasas y, de no atrapar nada, tendría que volver esa misma noche. Traté por horas, pero no pude atrapar nada. Cuando estaba juntando mis cosas para volver al campamento, escuché un gruñido bestial que me paralizó. Empecé a buscar con la mirada y de repente vi, al otro lado del lago, a un hombre completamente desnudo. Desde la distancia, noté cómo sus huesos se asomaban por su piel. Estaba cubierto de pelos y barro, era como si estuviera viendo a uno de nuestros antepasados. Nunca había sentido tanto miedo. Agarré un cuchillo que tenía a la mano para intentar defenderme. Por unos segundos, distraje mi vista para agarrar mi mochila y cuando volví la mirada, ya no estaba allí. Eso me horrorizó, pues sentía que él se estaba acercando a mí. En absoluta paranoia, comencé a correr con todas mis fuerzas. Sentía que aquel sujeto me estaba siguiendo, que no pararía hasta atraparme. Nunca había sido tan atlética, pero el terror hizo que llegara en minutos a mi carro. Tiré las cosas como pude y me metí dentro, con la terrible mala suerte de que el auto no encendía. Ya era de noche y el frío había hecho que el coche no arrancara. Comencé a llorar porque sabía que tarde o temprano aquel tipo llegaría a mí. Y así lo hizo. En minutos, logré divisar cómo se aproximaba al carro, lento y desafiante, como si quisiera darme aún más miedo. Desesperada, recordé mi teléfono y llamé a la policía. Me dijeron que esperara allí, que pronto vendría alguien a rescatarme, pero que por ningún motivo abriera las puertas del carro. Mantenía los ojos fijos en aquel sujeto, no quería perder ningún movimiento, pero me aterraba demasiado verlo acercarse lentamente. Estaba desorbitado, se notaba su pésimo estado, y el reflejo de la luz del coche lo hacía ver aún más tenebroso. Yo estaba al borde del colapso y comencé a tratar de hablar con él, le gritaba que se fuera, que por favor no me hiciera daño, pero esto lo enfureció más. Él también comenzó a gritar, pero sus gritos eran aberrantes, como si de un animal se tratase. De repente, se acercó al auto y comenzó a rodearlo. En un momento, empezó a trepar sobre el capó.
Logré ver sus pies, negros por el frío y la nieve, y sus uñas extremadamente largas. No comprendía cómo en ese estado una persona podía seguir con vida, y creo que nunca lo comprenderé. Aquel tipo salió huyendo despavorido tan pronto las luces de los guardabosques se acercaron al sitio donde estaba estacionada. Cuando por fin estuve a salvo, salí del coche y me topé con un olor a carne descompuesta inaguantable. Los guardabosques me llevaron con ellos y me dijeron que no era la primera vez que esa persona aparecía por allí. Mi suerte fue mucha, porque otros campistas que se toparon con él no pudieron vivir para contar la experiencia. Los oficiales llevan años buscándolo, pero parece camuflarse tan bien en el bosque que se ha vuelto una misión imposible. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Desde pequeño, me ha gustado aventurarme en la naturaleza y recorrer con mi padre todos los sitios donde pudiéramos hacer senderismo. Con los años, logramos completar todas las rutas del estado, y para ser sincero, la pasábamos muy bien. Yo me sentía en casa, aún estando al aire libre, sentía que el cielo era mi techo y las estrellas nos guiaban a cumplir nuestras metas. Sé que suena algo cursi, pero era la actividad favorita de mi padre, y compartimos momentos impresionantes. Cuando ingresé a la universidad, nuestras caminatas anuales cesaron. Aunque ya habíamos recorrido todo, queríamos volver a hacer las rutas de senderismo para reconectarnos, y así lo teníamos planeado. Sin embargo, ese año mi padre me dejó con los sueños rotos, ya no podría acompañarme. Eso hizo que retomara con más determinación nuestra actividad favorita. Siempre intentaba ir con mis amigos para no estar solo, porque aunque tenía años de experiencia, nunca me había aventurado en soledad. Hasta el fatídico día en que decidí tomar el sendero más peligroso del estado solo. Nadie podía acompañarme ese día, y yo estaba completamente encaprichado con ir. Tenía libre ese fin de semana y me pareció una buena idea pasar mi tiempo conectado con la naturaleza. Comencé mi camino a las 10 de la mañana de un viernes. Tomé todas las precauciones que creía necesarias y también cargué en mis hombros todo el orgullo que sentía al atravesar esa ruta solo. Lamentablemente, aunque el primer día transcurrió con normalidad, el segundo no fue así. En la noche, preparé mi campamento y me puse a asar unos malvaviscos. En unas horas, el sueño se apoderó de mí y me quedé profundamente dormido, hasta que escuché un susurro extraño entre el silencio del lugar. Se escuchaban perfectamente personas hablando, al menos dos, lo que realmente me aterrizó. Se dice que muchos senderistas son víctimas de robos e incluso agresiones en esos senderos, pues hay gente malintencionada que decide aprovechar la vulnerabilidad de los otros para quedarse con sus pertenencias. Siempre dormía con un cuchillo debajo de mi almohada y me aferré a él, esperando que alguien abriera mi carpa para atraparme. Por suerte, no fue así. Supuse que tal vez algunos senderistas estaban haciendo la misma ruta y pasaron junto a mi carpa. Me reí de la situación y volví a quedarme dormido. Al día siguiente, no noté nada extraño, todas mis cosas estaban donde las había dejado y continué con mi viaje. Estaba casi por terminar, me faltaban solo un par de horas de trayecto cuando decidí acampar nuevamente. Era sábado por la noche y no tenía prisa por llegar a casa. Me puse cómodo y empecé a leer un libro. Este logró adormecerme, porque no recuerdo en qué momento me dormí. Desperté a medianoche con el sonido de pisadas y alguien abriendo el cierre de mi carpa. Fue angustiante ver a un tipo parado frente a mí, mirándome fijamente. Traté de acostumbrar mis ojos a la oscuridad, pero sus facciones eran difíciles de identificar. Lo extraño era que se quedó inmóvil, mirándome. Yo esperaba el ataque, pero este sujeto solo me miraba, lo que me angustió aún más. En un movimiento fluido, logré hacer un hoyo en mi carpa para salir huyendo de allí, y eso fue lo que hice. Corrí tanto que no puedo explicar, hasta llegar al pueblo, donde por fin pude tomar aire.